alegría que podemos decir que Emmanuel, que Dios está con nosotros, ¿sí? Así que estamos contentos de que puedas estar aquí en este domingo de reunión navideña, y queremos directamente pasar a la palabra del Señor. Voy a pedir a Susi, a la pastora Susi, que pueda pasar y que nos pueda compartir junto a su Winnie the Pooh la palabra que Dios haya puesto en su corazón. A ver, si os vais a reír de mí, tenéis que reíros de Antonio también, ¿eh? Que nuestro elfo ha venido, ha crecido en este fin de semana el elfo. Bueno, ¿cómo estáis, familia? ¿Habéis empezado con la cocina de Nochebuena? ¿Con la comida? Sí, más o menos. Belén dice que más o menos, ¿no? Bueno, no queremos quitaros mucho tiempo, aunque después de la predicación también os avisamos, los niños van a tener una participación en su nave, entonces os vamos a pedir que todos vayáis para allá. Pero vamos a entrar directamente en la palabra del Señor. Y quiero que vayáis al libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Vale. Dice así: en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, que se llamó, ¿cómo? Emmanuel, Jesús. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Estamos celebrando la Navidad, como os habéis dado cuenta todos. Si no te has dado cuenta que estamos celebrando la Navidad es porque no sales de tu casa, no pones la tele, no pones la radio, no pones nada. Estamos celebrando la historia de la primera Navidad. Y todo lo que nos hemos criado en el cristianismo, conocemos esta historia. Hemos visto belenes, hemos montado belenes en nuestra casa, vemos a San José, a María, al niño Jesús, al ángel, la estrella, los magos. Tenemos idea de cómo pasó, ¿a que sí? Aunque no hay nada nuevo que os sorprenda, ¿no? Y me hace mucha... obviamente la Navidad es de mucha alegría, ¿no? Nos da mucha alegría por todo lo que Antonio había dicho antes, ¿no? Porque Jesús vino para hacer lo que nadie podía hacer por nosotros. Dios mismo se encarnó, se hizo hombre, pagó el precio de nuestro pecado para que nosotros tuviésemos libertad, vida eterna, para que nosotros tuviésemos esperanza. Y es un mensaje tan precioso y la base de nuestra fe. Si no crees que Jesús es Dios encarnado, no eres cristiano. Es la base de nuestra fe. Es algo tan maravilloso, tan profundo, que aunque nosotros conocemos la historia, cuando empezamos a verdaderamente darle vueltas, es impresionante. Y aquí en el libro de Lucas nos detalla su camino a Belén, justo antes de Jesús nacer. Y es muy curioso, me llama mucho la atención, porque si habéis leído el libro de Lucas, Lucas habla con muchos detalles, habla con muchísimos detalles. Sin embargo, aquí le sale la vena masculina a Lucas. ¿Sabéis lo que significa la vena masculina? Yo cuando le pregunto a mi esposo, ¿cómo ha ido tu día? Él me dice, bien, y ahí se queda. Sin embargo, si él me pregunta, cariño, ¿cómo ha ido tu día? Yo digo, pues muy bien, he ido a comprar al supermercado y están los precios por las nubes. Si vieras el aceite de oliva, estaba tanto, no lo he comprado, yo lo averiguaré por otro lado. Y a que no sabe a quién me encontré allí. Me encontré a la Mari, que me ha dicho que su padre está malo y que estuviésemos orando por él, que le van a hacer unas pruebas tal día, tal fecha, tal hora y que estemos en contacto con ella para que nos dé los resultados. Vaya diferencia, ¿no? Pues aquí en este pasaje
que hemos leído, Lucas fue directo y al grano sin muchos detalles. Si lo volvemos a leer, vamos a ir rápidamente otra vez. Dice, en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo. Vale. José pertenecía a la tribu de Judá que venía de la descendencia de David. Entonces José tuvo que ir a Belén. Entonces fue de Nazaret a Belén y llevó consigo a María, que por cierto estaba embarazada. Cuando llegaron allí, María se puso de parto, dio a luz a su niño y el niño estuvo en un pesebre porque no había alojamiento. Fin. Pocos detalles, cuando sabemos que hubo más allá. Y ahora obviamente yo no soy del sexo masculino. Entonces mientras yo leía esta historia, estos versículos, yo decía, madre mía, vamos a ver, tiene que haber más, tiene que haber más. Y empecé a hacerme algunas preguntas que no sé si tú te las habrás hecho alguna vez cuando has escuchado esta historia. Y yo decía, bueno, tuvieron que irse de Nazaret a Belén, pero ¿cuánto tardaban en llegar? Resulta que Nazaret estaba a 111 kilómetros de Belén. 111 kilómetros de Belén. Iban a pie. Entonces me imaginaba, vale, 111 kilómetros. Lo he metido en la inteligencia artificial, decía que se tarda más de 20 horas si va a un ritmo normal, andando. Yo decía, vale, un ritmo normal andando son más de 20 horas, pero María estaba muy avanzada de embarazo, porque dio a luz en cuanto llegó a Belén. Entonces María, avanzada de embarazo, quizás de 8 meses o 9 meses, con los pies hinchados. ¿Cuántos habéis estado embarazada alguna vez? ¿Cuántas de las mujeres que habéis estado aquí habéis estado? Vale. Entonces, ¿sabéis? Los pies hinchados, ¿sí? La espalda adolorida, ¿sí? Sin poder ni levantarte ni sentarte, sin hacer 400 maniobras, ¿a que sí? ¿Sí? De mal humor, ¿a que sí? Teniendo que parar cada 10 minutos para hacer pipí. A ver, esto no es tan sencillo como se pinta aquí. Sí, fueron de Nazaret a Belén para inscribirse. Y yo decía, madre mía, lo que habrán tardado y el mal rato que habrán llevado. Y nosotros pintamos a María sentada en un burro, porque así es como la tradición nos ha enseñado, la Biblia no especifica. Pero incluso si fuese ella en burro, ese burro no podía ir trotando. Si no, María hubiese echado al niño en el camino. Iban bastante lentos, bastante incómodos. Y luego encima llegan a Belén y dice que dio a luz ella, enseguida me imagino las contracciones, me imagino dando a luz precisamente en un establo, porque dice que al niño lo puso en un pesebre. Un pesebre es un comedero para animales, porque no había alojamiento para ellos. Estaba abarrotada Belén. Entonces digo, wow, tanta incomodidad que pasaron. Y yo creo que cuando Lucas escribió esto, cuando Dios inspiró a Lucas, más bien dicho, para escribir esto, no solamente no quería trasladar la historia del nacimiento de Jesús, que en sí solamente es gloriosa, una historia preciosa, pero también quería enseñarnos algo a nosotros para el día de hoy. Y este mensaje que yo traigo es cortito porque yo sé que hay mucho que hacer hoy, hay mucho que preparar. Pero sin embargo yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros. Y he llamado este mensaje Belén te espera. Díselo a tu vecino, Belén te espera. Belén, no estoy hablando de la hermana Belén que está aquí, aunque Belén también no espera si hace falta, que sí, Belén. Belén te espera. Y algo que el Señor me hablaba en este pasaje es que por muy bendecido, por muy llamado, por muy favorecido que seas para el Señor, vas a pasar contratiempos y complicaciones. A veces pensamos que cuando nosotros andamos en el Señor las cosas nos tienen que ir súper bien, todo va sobre ruedas, para adelante, bendecido, wow, qué maravilla. Sin embargo, vemos a María, que si leemos en el capítulo 1 de Lucas, a ver si lo encuentro aquí, que lo tengo. Si vemos en el capítulo 1 de Lucas, en el versículo 28, cuando el ángel se le presentó, le dijo,
Gabriel se le apareció a María y le dijo, saludos, mujer favorecida. Luego dice, el Señor está contigo. Más adelante en el versículo 30 le dice, no tengas miedo, María, porque has hallado, ¿qué? El favor de Dios. Concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Dios le había dado un llamado especial a María, de no solamente llevar a su hijo en su vientre, sino criarlo. Sino criar al Rey de Reyes, al que su reino no iba a tener fin. Y le dijo, María, eres favorecida, le dijo el ángel. El Señor está contigo. Y yo leía esto y yo decía, wow, qué tremendo que Dios le dijese esto a esta mujer. Ella era alguien especial. Y le dio una promesa muy grande. Tu hijo será llamado el Altísimo, Hijo del Altísimo, Dios mismo. Esta era una mujer bendecida y con un propósito y una meta que ella sabía que era un sueño muy grande que se iba a cumplir a través de ella. Sin embargo, eso no quitó que ella tuviese los contratiempos que tuvo que vivir. Que el emperador en su último mes de embarazo, las últimas semanas de embarazo, ordenara el censo. Vaya rollo, vaya tela, no podía haberse esperado un poquito más tarde. Señor, yo que soy favorecida, ¿no me escuchas, Padre? No lo podía haber hecho antes, cuando yo todavía podía andar bien. No, en un momento muy preciso, a punto de ella de dar a luz. No le quitó a ella de tener que pasar el mal rato de hacer ese camino tan largo hacia Belén. Y hermano, Dios me hablaba a mí porque a veces, y yo soy culpable de esto, pensamos que si Dios nos llama, que si Dios nos dice que somos sus hijos, que Él está con nosotros, las cosas nos van a ir bien. Las cosas van a ir todas súper fácil y sencillas. Llegaremos a ese sueño tan grande que Dios me dio porque Él me lo dio. Y Él ha dicho que Él está conmigo, entonces yo llegaré. Pero en el momento que se levanta el primer contratiempo, ¿qué pasa? Empezamos a dudar. En el momento que nos encontramos la primera incomodidad en el camino, ¿qué hacemos? Tiramos la toalla. Decimos, Señor, olvídate. No hace falta que yo llegue a Belén. No hace falta que tú cumplas esto en mí. Incluso cuestionamos de que Dios está con nosotros. Porque pensamos, si nosotros estamos bien con Dios y Él bien conmigo, ¿por qué me está sucediendo esto? Y Dios me decía, aunque seas favorecido, aunque seas bendecido, tendrás que pasar complicaciones en el camino. María perfectamente le podía haber dicho a José, mira, ve tú, como la de descendencia eres tú eres de la descendencia de David, ve tú, ya no escribes. Me escribe a mí también. Ya cuando nazca el niño ya iremos también y no escribimos también. No pasa nada. María podía haber dicho, Dios mío, ¿qué pasa? No sea real la palabra que tú me diste. Ahora tengo que pasar todo este dolor, todo este camino tan difícil. Dios me decía, sí, eres bendecido. Sí, eres amado. Sí eres llamado por Dios. Y sí, Dios va a hacer cosas grandes en ti y a través de ti. Pero es necesario pasar estas complicaciones. Eso no nos gusta a nadie escuchar, y mucho menos en Navidad, que la historia es muy bonita. Es necesario que pases esto. Es necesario que haga los 111 kilómetros hasta el lugar de cumplimiento de la palabra de Dios. Es necesario. Nosotros somos muy malos creyentes porque no nos gusta pasar los malos ratos. No nos gusta. Y sin embargo Dios dice, si no llegas a Belén, yo no puedo cumplir mi palabra.
Si no haces el camino, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer aquello que yo te dije en su día. Yo no puedo cumplirlo. Sigue caminando, que Belén te espera. Sigue caminando. Y en esta mañana yo te digo lo mismo, sigue caminando, no te rindas. El que estés atravesando una enfermedad, que estés atravesando problemas, dificultades, no quita de que Dios te haya llamado. No quita de que Dios te haya bendecido. Y no quita de que Dios tiene un plan perfecto para ti, que Él quiere cumplir. Pero las complicaciones son necesarias. Pero sigue caminando. Sigue caminando hacia Belén. Belén te espera. ¿Por qué era necesario que María llegase a Belén? María podía haber dado a luz a Jesús en cualquier lugar. De hecho, Jesús es conocido más adelante como Jesús de Nazaret. Nunca se le llama Jesús de Belén. Se le conoce como Jesús de Nazaret porque se crió en Nazaret, ¿no? Entonces hicieron el viaje a Belén a empadronarse y luego se regresaron más adelante. Y Jesús volvió a vivir en Nazaret y lo conocemos así. ¿Por qué era necesario que María diera a luz en Belén? Precisamente porque Dios había dado esta palabra mucho antes que estuviese María. Había dado la palabra de que Jesús iba a nacer en Belén. En Miqueas 5:2 dice el profeta: pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todos los pueblos de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Dios le había dado esta palabra al profeta. También Isaías habla del nacimiento de Jesús y especifica que tiene que ser en Belén. Entonces no tenía sentido para Dios, aunque para María podría tener sentido, no tenía sentido para Dios que Jesús naciera en Nazaret para evitarle el mal rato a María. No, era necesario que fuese en Belén, que se cumpliera la palabra de Dios al pie de la letra. Igualmente yo te digo a ti, es necesario que pases lo que estás pasando para que Dios obre su palabra y la cumpla perfectamente en ti. Ahora, yo no estoy hablando de que si estás andando en pecado y estás sufriendo por unas malas decisiones que has tomado, bueno, que es necesario que... No, pero Dios dice incluso las cosas que Él no trae, las cosas que Él permite, obran para bien. Las cosas que Él trae obran para bien, las cosas que Él permite obran para bien. ¿Por qué? Porque todo nos acerca al cumplimiento de su palabra. Esta historia es preciosa y la recordamos mucho, pero es tiempo de que no solamente la recordemos, sino que la pongamos en práctica en nuestra vida. Que veamos más allá y que digamos, seguiré caminando hacia Belén. Seguiré caminando hacia el propósito perfecto de Dios. Yo quiero ver la palabra de Dios cumplida al pie de la letra en mi vida. Y para eso tendré que atravesar incomodidad. Para eso tendré que atravesar malos momentos. Tendré que tomar decisiones que no quiero tomar. Quiero quedarme cómodo en mi casa, pero no puede ser. Y sobre todo tengo que seguir caminando. No me puedo parar en el camino. No puedo dar la vuelta y decir hasta aquí llegué. Que Dios haga como Él vea. No, hay que llegar hacia Belén. Hay que llegar a Belén. Ahí es donde Dios quiere que tú estés, en el lugar donde Él puede cumplir su palabra en ti. Yo voy a pedir que podamos estar en pie, como prometí, una palabra cortita. Pero yo quiero que tomemos un tiempo y le vamos a dar gracias a Dios por lo que es la Navidad, en primer lugar. Le vamos a dar la gracia al Señor por ese acto de amor tan grande e incomparable que Él hizo por nosotros en su día. Pero también vamos a pedir a Dios que nos ayude a seguir caminando hacia Belén. Vamos a pedir a Dios que nos ayude fortaleciendo
que nos mantenga enfocado en esa palabra que Él nos dio. Venga el obstáculo que venga, que nosotros podamos decir: yo sigo caminando, aunque haya tropiezo en el camino, aunque haya dolor y sufrimiento, yo sigo caminando hacia ese lugar donde Dios cumplirá su palabra en mí. Cierra tu ojo ahí donde está, vamos a orar, vamos a entrar en la presencia del Señor. Padre, yo te doy las gracias en esta mañana, mi Dios. Te damos las gracias, Señor, por esa Navidad tan preciosa. Esa primera Navidad que marcó la historia de la humanidad, que marcó mi vida, Señor, 2000 años antes de que yo naciera, Señor. Y lo marcaste tú, Señor, porque bajaste de tu trono y te encarnaste, Señor. Te hiciste como yo, te hiciste humano, Padre. Sufriste, Señor, lo que nosotros hemos sufrido, Señor, y encima te diste en la cruz de Calvario, Señor, el rescate y por amor a nosotros. Gracias por la primera Navidad. Gracias porque podemos celebrarte todos los años, Señor, y todos los días, Padre. Yo te pido, Padre, que nunca olvidemos lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Nunca, Señor, que no solamente los recordemos en estas fechas tan especiales, sino que todos los días podamos recordar lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Señor, pero en esta hora también, Padre, te doy gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, y hoy nos habla. Señor, y hoy tú nos dices: sigue caminando hacia Belén. Eres llamado, eres bendecido, eres favorecido por mí. Tú, Señor, nos dice: estoy contigo, pero sigue caminando. Sigue, aunque te vayas arrastrando, sigue caminando hasta el lugar que yo he designado para tú recibir tu bendición. Sigue caminando hacia ese lugar donde yo he prometido que yo cumpliré mi palabra. Sigue caminando, Señor. Yo te pido, Padre, por mis hermanos, Padre, que tú fortalezcas sus corazones, Señor. Que tú nos vuelvas a enfocar, Señor. Enfoca nuestra mente en la meta, Señor, en tus sueños, Señor. En los sueños que tú tienes con tus hijos, Padre. Que no estemos enfocados, Señor, en los obstáculos. Que no estemos, Señor, enfocados en las dificultades, sino en aquello que tú quieres hacer. Porque tú eres fiel y verdadero y cumplirás lo que has prometido, mi Dios. Y eres tan bueno que lo cumples al pie de la letra, Señor. No habrá confusión en nosotros. Sabremos que has sido tú, Señor, porque se cumplirá tal cual tú lo has dicho. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir caminando hacia Belén, Padre. Ayúdanos a seguir caminando hacia ese lugar, Señor, donde tú cumples tu perfecta voluntad. Fortalece, Señor, a aquellos que están atravesando circunstancias difíciles. Padre, a aquellos que están siendo tentados, Señor, a rendirse en el camino. Señor, aunque el camino sea largo y difícil, Señor, declaramos que llegaremos en tu nombre, porque tú estás con nosotros. Gracias te doy por tu palabra, mi Dios. En tu nombre, amén y amén.